Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Por esas extrañas ventajas que da la tecnología, en estos momentos, al mismo tiempo de estar con ustedes en este canal, me encuentro participando en el tercer encuentro latinoamericano de libre pensamiento que se está realizando en la Ciudad de México. Aparte de agradecer a los organizadores de este encuentro por la invitación, pues me quise dar la oportunidad de hacer un video con el texto de mi participación. Este lo hago, entre otras razones, por todos aquellos que teniendo interés pues no pudieron asistir. Antes, como siempre, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y los invito para que se integren al grupo de Facebook. Para que lo puedan hacer, les dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Voy a empezar relatando mi experiencia personal, porque creo, aunque pueda parecer contradictorio, que asumir el ateísmo no es solamente un asunto de usar la razón, sino una decisión personal. Siempre me ha parecido innecesario y ciertamente muy repetitivo que los ateos, al menos algunos que yo conozco, argumenten siempre con datos o que muestren las evidentes contradicciones de las religiones, restregando en la cara de los religiosos las contundentes evidencias que ponen en duda la existencia de las deidades y que pateen a los aturdidos religiosos, generalmente impreparados para tales combates, con los acontecimientos históricos que narran las atrocidades y la enorme maldad de las religiones más poderosas. Eso ahí está y no hay nadie medianamente inteligente que pueda contradecirlo. Ahí están al alcance de un clic en una computadora para que todo el mundo las pueda ver. El ateísmo, hasta donde puedo comprender, es un camino personal, un camino que no se parece al que toma el ateo de enfrente, aunque haya evidentes puntos en común. Ahora que ya soy una persona más adulta, pues mi licencia de manejo dice claramente que soy un conductor de la tercera edad. Ahora, para que me entiendan, en donde ya se le ve el chicle a la paleta, esta amable invitación me ha puesto a pensar seriamente en las razones que tuve para llegar a decir que soy un ateo. Y eso me hace reflexionar en los mensajes que me dejan los religiosos en mi canal de YouTube, La Fosa Escéptica. Canal que por supuesto es un proyecto personal de divulgación del ateísmo y en donde intento desbaratar los frágiles argumentos de los religiosos para creer en algún tipo de Dios. Muchas veces me preguntan que si ya leí a cierto filósofo, que si ya he estudiado teología, que si he leído tal o cual libro y estudiar en especial al Dios judeocristiano. Yo francamente no requerí de profundos estudios filosóficos o de meterme en las ociosas profundidades de una de las materias más inútiles del mundo como lo es la teología para ser ateo. Lo mío pues, es más sencillo y va más o menos así. El religioso dice que Dios existe, yo no lo creo. Y no lo creo básicamente porque no existe evidencia contundente. Los religiosos, desde la parte más alta de su ego y adoctrinamiento, me agreden continuamente en los comentarios de los videos de La Fosa Escéptica, aventándome todo su arsenal de insultos, mentadas de madre o hablando de mi edad, que si ya estoy viejo y al borde de la muerte, donde seré juzgado por ese escurridizo Dios que sin ninguna compasión me mandará a freírme al infierno, esa monumental barbacoa donde sufriré enormes castigos eternamente. Todo esto por atreverme a cuestionar a su omnipotente Dios, que si es tan omnisciente como dicen, pues sabía perfectamente que yo sería ateo, incluso eternidades antes de que yo naciera. Y no parece importarle. Pero bueno, yo, como muchos, nací en una familia religiosamente católica, apostólica y romana, aunque lo romano solo se nos notaba por las grandes cantidades de espagueti que comíamos. Vivía en una familia religiosa, rodeado de familiares religiosos, amigos religiosos, y para colmo teníamos un perro religioso. Sí, un pastor alemán. ¿Qué se puede esperar de este entorno? Bueno, pues lógico. Fui bautizado a una edad en la que no tienes ni cómo defenderte de un baño de agua supuestamente bendita. Luego siguieron las agresiones sacerdotales, llamados sacramentos, cuando me confirmaron como miembro de la Iglesia Católica, dándome una cachetada. Pero yo no lo veía como una agresión, Más bien me sentía a todo dar, puesto que formaba parte de una comunidad religiosa, no muy estricta, ya que mi padre daba indicios de que no compartía esas actividades. Yo pensaba que mi padre era ateo, hasta que un día me lo encontré leyendo un libro de José María Escrivá de Balaguer, fundador del infame Opus Dei. La escuela a la que me metieron es religiosa, de hermanos lasallistas. En parte porque quedaba a 2 cuadras de mi casa,
en parte porque todos mis primos iban a la misma escuela y en parte porque la colegiatura era baratísima. Además, para acabarla, vivíamos a escasos metros de la Basílica de Guadalupe, que subvencionaba la escuela a la que yo iba. Como la la Basílica de Guadalupe, financiaba la escuela, se sentían con el derecho de reclutar a los monaguillos y a los integrantes del coro de esta basílica de entre los niños de la escuela. Me hicieron una ridícula prueba de canto y de la noche a la mañana formé parte del grupo de monaguillos y también del coro. En ese momento yo tenía aproximadamente 8 años de edad, una edad en la que brilla la inocencia, ¿no? Y te crees todo, desde que existe Dios con toda esa mitología, Santa Claus, el ratón Pérez, hadas, duendes, fantasmas y demás fauna paranormal. El pensamiento mágico en su máxima expresión. Eso de pertenecer al coro de una de las iglesias más importantes del mundo religioso, obviamente tenía sus ventajas, pero también sus desventajas. Para darles un poco de contexto, déjenme decirles que las eternas misas en ese tiempo duraban mínimo 1 hora. Además, eran en latín y con el sacerdote viendo hacia el altar. Así que los que no sabíamos latín, nos la pasábamos con cara de sí estoy entendiendo. Aunque por dentro decíamos, ¿qué chingados estoy haciendo aquí si no entiendo nada? Esa costumbre se mantuvo hasta 1970, cuando se celebró el Concilio Vaticano II y convirtieron a la misa en un show algo más entendible, ¿verdad? En español y con el sacerdote viendo hacia sus borregos. Los que iban a misa en latín no entendían nada, ¿eh? La mayoría hacían como que entendían sin entender. Cuando alguien se hincaba, se hincaban. Cuando alguien se paraba, se paraban. Esa especie de gimnasia religiosa que yo no entendía y que me hacía pensar que eso de llegar al cielo lo tenía uno que hacer caminando, y esto era como una especie de entrenamiento. Creo firmemente que eso de hincarse, pararse, sentarse, hincarse, pararse, hincarse, es el antecedente de las clases de aeróbics. Las desventajas de ser parte del coro de la basílica suponían un medio internado. Entrabas a las 7 de la mañana y salías a las 4 de la tarde y te tenías que levantar más temprano. Mis hermanos entraban a las 8 a la escuela, yo a las 7 para cantar la primera misa. Luego a clase, al entrar a clase se rezaba, y cada vez que terminaba una materia también. Era un rezadero monumental. Luego a cantar la misa de 2 de la tarde para después comer. ¡Ah, qué deliciosa comida hacían las monjas en la basílica! Sin duda era un momento que disfrutaba yo mucho. A no ser porque en la comida también se rezaba. Antes, en medio y cómo no, para el postre, otra rezadita. Para no hacerles el cuento largo, el ser parte de ese coro y de esa iglesia te convertía de inmediato en una especie de santo. Parecía que te cubría un manto de inmediata popularidad en el grupo de amigos. Ya ni se diga en la familia, Mi abuela materna, religiosa hasta el tuétano, estaba orgullosa de su nieto, o sea yo, por cantar en el coro de la basílica. Me presumía con todas sus amigas, también religiosas. Recuerdo un día que yo llegaba de la escuela y mi abuela se estaba tomando un cafecito con sus amigas ricachonas. Al verme pasar, me llamó y les dijo a sus amigas: Él es Poncho, mi nieto, y canta en el coro de la Basílica de Guadalupe. Todas me miraron con esa mirada de ¡qué maravilla de muchacho, tan religioso él! Casi se me hincaban para ponerme veladoras, Mi abuela me pidió que le cantara el Ave María, pero yo le dije que no, que mejor les iba a recitar una poesía que un amigo me había enseñado en la escuela. Mi abuela ha de haber pensado en una poesía de Amado Nervo, de Borges o de alguno de esos, ¿no? Pero yo le recité esta. Me duele la cabeza, me duele el corazón, ráscame los huevos porque tengo comezón. Yo no sabía lo que estaba repitiendo, era muy inocente. Solo pude ver la cara de asombro de las amigas de mi abuela, y a mi abuela casi se le salían los ojos del enojo. Oí cómo las tazas caían de las manos de todas y salí corriendo de ahí. Otra de las ventajas de ser parte del coro era que me podía llevar los arreglos florales que le ponía la gente a la Virgen. Eso que comenzó como un modo de conquistar a las novias al llevarles esos grandes y magníficos arreglos florales, se convirtió después en un pequeño negocio floral. En la cuestión religiosa, no me iba tan bien, Yo realmente creía en la Virgen de Guadalupe y en su asombroso milagro. Yo veía la tela enmarcada en la iglesia y realmente pensaba que se le había aparecido al indio Juan Diego. Yo también le pedía milagros. Milagros que nunca llegaron. Mis dudas sobre la existencia de Dios crecieron con los años. Hasta que después de pensarlo mucho, de leer algo y de un proceso íntimo y personal, decidí que no tenía las bases suficientes como para asegurar que ese Dios en el que me habían hecho creer y entregarle alrededor de 25 años de mi vida existiera. Con los años me di cuenta de que por supuesto a mi alrededor había ateos.
pero simplemente se cuidaban mucho de decirlo. Investigando en mi familia no pude encontrar a nadie con las mismas ideas que yo tenía, pero descubrí que mi abuelo materno era masón. ¿Qué era la masonería? Era casi como clandestino el asunto. ¿Nadie de mi familia lo sabía? No lo sé. En mi casa no se hablaba de religión nunca, menos de la masonería. Investigué un poco y según yo, pues era un grupo de pensamiento libre. Por supuesto que quería entrarle a eso. Así que un primo mío, también masón, me dijo que él lo era también y que podía invitarme. Me invitó a una entrevista con un grupo de señores masones y lo primero que me preguntaron fue que si yo creía en un ser superior. Yo confiado les dije que no, que yo era algo así como ateo. No me volvieron a invitar, ni mi primo me volvió a hablar. En esos años, estoy hablando de la década de los 70s y 80s, no se podía decir en México que eras abiertamente ateo. Los que lo eran se cuidaban mucho de decirlo en público, ya que de eso dependían no solamente sus relaciones familiares, sino incluso sus actividades profesionales. Claro que te podían correr de tu trabajo por ser ateo, claro que podías perder a tu familia por ser ateo. Incluso en algunos estados de la República Mexicana podías ir a la cárcel por ser ateo. Solo hay que recordar que en un país profundamente religioso, fanático y guadalupano, en 1968 ocurrieron los vergonzosos y criminales actos en San Miguel Canoa, en el estado de Puebla, donde un grupo de trabajadores de la Universidad de Puebla fueron asesinados por un grupo de fanáticos religiosos dirigidos por un sacerdote de nombre Enrique Mesa Pérez. Porque ese sacerdote hizo correr la voz de que esos trabajadores eran comunistas y según este padrecito, eso era igual a decir que eran ateos. No era peligroso solo desafiar a la iglesia, era peligroso también si un sacerdote simplemente creyera que uno por sus afiliaciones, por venir de fuera, por tener el cabello largo, por ser extraño, por ser universitario, eso era un peligro para su poder y las consecuencias podían ser fatales o al menos muy severas. En aquellos años, decir soy ateo requería ciertamente de un cierto grado de valor o de inconsciencia, casi de irresponsabilidad, ya que no solamente lo atacaban a uno por serlo, sino a las familias que habían sido infectadas por el peligroso virus del razonamiento y la discrepancia. En fin, creer en Dios me parecía algo digno, era bueno creer, me daba gusto y satisfacción, pero sobre todo me hacía pertenecer. Sí, pertenecer a un grupo querido por mí, ya que ese grupo cercano a mí, pues lo formaban mis padres, hermanos, familia y amigos, todos felices compartiendo las actividades normales y los fines de semana juntarnos para oír misa. El mundo era perfecto, irreal pero perfecto. Pero las ideas no me dejaban en paz. Ideas como pensar que siendo un Dios omnipotente al cual le rezábamos, permitía que mi familia tuviera necesidades económicas, que mi abuelo muriera de cáncer o que se mataran 5 amigos míos en una carretera. A los 18 años esas preguntas ya se habían metido en mi cabeza y me daban vueltas. Yo no sabía que esas mismas preguntas acerca del mal en el mundo y la existencia de Dios ya se las había hecho un tal Epicuro siglos antes. Y menos sabía que este asunto ya hasta tenía un nombre: el problema evidencial del mal. Así que armado de valor y con un montón de preguntas, regresé a esa misma Basílica de Guadalupe en donde suponía podía encontrar las respuestas. Me encontré con un sacerdote amigo mío, al que de niño le ayudaba en las misas, al mismo padre que me pedía en la consagración que le pusiera más agua que vino al cáliz, hasta que descubrí que en lugar de agua el padrecito le ponía tequila. El borracho ese consagraba tequila. Mi pregunta al sacerdote, un enorme alemán que se llamaba Carlos Warnholz, que era arcipreste de la basílica, pues hasta que lo destituyeron por andar dudando de la existencia de Juan Diego, era la siguiente: si Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente, además de otras linduras como ser todo bondad, ¿cómo era posible que permitiera tanto mal en el mundo? Él, con una cara como diciendo qué idiota, me dijo lo que siempre contestan los sacerdotes para quitarse el problema de inmediato. Me miró fijamente y me dijo: los caminos de Dios son misteriosos. Y se alejó rápidamente, no lo volví a ver. Así era el México que yo viví cuando decidí ser ateo. Un México donde las leyes de reforma prohibían a los sacerdotes ejercer su derecho al voto, donde estas leyes condujeron a México a una guerra llamada Cristera que duró 3 años y que los religiosos acabaron perdiendo, donde se prohibieron los conventos, que siguieron, ¿no? Simplemente se volvieron clandestinos, apoyados por las grandes fortunas históricas de conservadores mexicanos, y que dichas organizaciones religiosas sirvieron como prestanombres de estos personajes adinerados hasta 1992, ¿verdad? Cuando un presidente, Carlos Salinas de Gortari, con el inexplicable apoyo de un partido de izquierda, cambió la ley.
devolvió sus bienes a la Iglesia y estableció relaciones diplomáticas con el Vaticano, lo que marcó el inicio de la nueva influencia teocrática sobre la política mexicana y sobre la sociedad de una forma implacable. Así que para mí fue complicado decir abiertamente que era ateo. No sé si perdí oportunidades de empleo o alguna novia me cortó por decirlo, o algunos amigos se alejaron por eso. El chiste es que así fue como me convertí en ateo. Entre libros de Bertrand Russell, Hitchens, Harris y otros como Sagan, fui formándome una idea clara que me quitó al paso del tiempo esas enraizadas telarañas religiosas que se amontonaban en mi cerebro. Para mí, como para la gran mayoría de quienes dudan o simplemente no creen, resulta mucho más difícil ser leales a sus convicciones y decir lo que piensan, porque prácticamente en todo el mundo, en todas las actividades sociales, casi sin excepción, está presente la figura de un Dios. Se convierte en parte del lenguaje, de las costumbres y lo cotidiano, todo el tiempo, cada segundo, cada día. Soy ateo. ¿Y qué? Esta es una frase que durante la mayor parte de la historia humana no se podía decir. Quienes se atrevieron a decirla fueron acusados de herejía, fueron perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados. Pero no todo es miel sobre hojuelas en estos tiempos. Si bien gozamos de una cierta libertad, en algunas partes algo restringida para poder decirlo relativamente sin temor, todavía hay que andarse con mucho cuidado. En muchísimas sociedades, lo mejor que puedes hacer si eres ateo es ocultarlo. Si no lo ocultas bien, corres el riesgo de ser repudiado por tu familia, perder el empleo, que tu novia te deje o que se te cancele de participar en la vida social o política de tu país. Ya sabemos, por ejemplo, que el mejor candidato siempre será un candidato religioso. Lo contrario, es enterrar tus aspiraciones políticas para siempre. Así que la mayoría de los ateos debemos callar y temer. Mi canal de YouTube es la mejor muestra de lo irracional del religioso, de lo agresivo y de lo amenazante que puede llegar a ser un religioso, escudado por el anonimato que le brindan las redes sociales. Es por eso que he comprobado cómo el fundamentalismo no ha desaparecido del todo en nuestras sociedades. Al contrario, cada vez que puede muestra su músculo y su necedad al ir en contra de sus propios fundamentos para amenazar al que piensa diferente. Y en la práctica, Dios sigue siendo algo constante y cotidiano. Lo vemos en expresiones que usamos todos los días. Expresiones como estas. Adiós, ojalá, no hay Dios que lo entienda. Eres una santa. Vivo un infierno. Justicia divina. Si Dios quiere, Dios mediante, tocar el cielo. A Dios rogando y con el mazo dando. Es un paraíso. Al que madruga, Dios le ayuda. Boda y mortaja del cielo baja. Dios aprieta pero no ahorca. ¿Tienen alguna otra? Déjenmela en los comentarios. La religión es un fantasma que está en todas partes, en todas las actividades humanas, punto de vista, decisiones políticas y económicas, formas de educación, relaciones internacionales. Bueno, prácticamente en todas las actividades humanas encontramos esa suposición de que existe un ser o una fuerza que, aunque no puede ser demostrada, influye en nuestro comportamiento, en el del universo, y que nos premiará o castigará eternamente. El dominio de la religión en la vida de los seres humanos se extiende a lo largo de toda nuestra cotidianeidad. Los grandes momentos de nuestras vidas suelen tener que ver de una forma u otra con la relación entre la persona con una deidad, desde el bautismo hasta la extremaunción, con una enorme cantidad de momentos intermedios. Por ejemplo, nadie suele celebrar de forma especial cuando uno cumple la mayoría de edad, que generalmente es a los 18 años, pese a que tiene un enorme significado social, económico y político. Pero ¿qué tal con los judíos? Al cumplir los 13 años, la tradición religiosa considera que el niño se convierte en un bar mitzvah, que significa hijo del mandamiento, y el chamaco adquiere la condición de adulto con todos los derechos y responsabilidades que esto implica. Lo celebran aventando la casa por la ventana, con una fiesta tan suntuosa como lo puede permitir la economía de la familia, y este momento es recordado por todos. En el Islam ocurre algo parecido, aunque no hay una fiesta especial, en donde el chamaco se vuelve baligh, o adulto. En las niñas este momento se determina por la menstruación y en los niños, óiganlo bien, por la eyaculación nocturna, el vello público en ambos sexos o los 15 años. En muchos países latinoamericanos, la fiesta de 15 años de una hija puede ser uno de los más grandes acontecimientos de su vida. Con todo y chambelanes que la tiran a medio baile, el padrino borracho y su discurso, y el novio lleno de granos en la cara que la persigue como perro en brama. Estos rituales están ligados irremediablemente con esta relación que la
sociedad tiene con la deidad. Los dioses están ahí, con sus rituales, sus ministros, sus dogmas, sus tabús y sus mandamientos. Tanto que todavía en algunos países hay símbolos religiosos que presiden sobre las ceremonias civiles. Como ejemplo, les platico que mi esposa es colombiana, por lo que he ido a ese bellísimo país en muchas ocasiones, y vi con estos mismos ojos cómo antes de cada ceremonia política, el presidente de aquel tiempo, Juan Manuel Santos, invitaba a rezar a todos. En otros países como los Estados Unidos, los testigos juran decir la verdad sobre una Biblia, así como el presidente electo lo hace al asumir el poder. Y muchos otros países se definen abiertamente como cristianos, católicos o la rama de moda en ese momento. Ser ateo, pues, es una decisión que implica desafortunadamente un riesgo. Y tiene uno que asumirla con una buena dosis de valor. Es un punto de no regreso. Es como cuando descubres de dónde saca el conejo un mago y que por más que lo intentes ya no te asombras con el truco. Por eso me da mucha curiosidad cuando alguien me dice que era ateo y que se ha convertido a alguna religión. Para mí eso es imposible. ¿Deben o pueden organizarse los ateos en un movimiento, digamos, social? Según lo que puedo entender, el ateísmo no es un movimiento, no puede serlo. El ateísmo se define única y exclusivamente como no creer en dioses. Algunos ateos se pueden reunir para promover algunas ideas que comparten, pero todo lo que puedan pensar más allá del ateísmo no forma un cuerpo doctrinal. El ateísmo no es una religión, es precisamente lo opuesto a la religión, a sus métodos, procedimientos y bases de pensamiento. No tiene mandamientos, no tiene exigencias, ni rituales, ni un paquete de obligaciones y posturas a asumir como parte del creer en dioses. No es un fenómeno colectivo, es profundamente personal. En fin, no hay un Vaticano de ateos. Ser ateo no te hace, por este solo hecho, pues ser una buena persona, o más inteligente, o superior a nadie, ni a los creyentes. Aunque hay que decirlo, el ateísmo puede ser una señal en el camino que indique formas mejores y más morales de actuar en lo personal y en la sociedad. Ni siquiera el ser ateo te debe alejar de las personas que profesan alguna religión. Yo soy una de esas personas que conviven alegremente con personas religiosas. Mi esposa es una mujer profundamente religiosa y abraza su fe con convicción. Nuestras relaciones no deben verse afectadas por cuestiones religiosas. Yo, por ejemplo, le corrijo sus escritos religiosos y ella me ayuda para hacer los videos de la fosa escéptica. Y por ello no soy menos ateo o mi esposa menos religiosa. Uno es ateo por convicción personal. No necesita uno andar por ahí debatiendo públicamente, defendiendo sus ideas en tribunas y medios, o ser un experto en religiones o en complicados argumentos filosóficos o retóricos, ni ponerse en la mira de fanáticos de Internet. Y no me estoy contradiciendo al tener un canal de YouTube ateo. Mi canal no pretende cambiar las ideas religiosas de nadie. Es un canal de divulgación del pensamiento ateo. Creo que en eso hay una diferencia fundamental. Ni pretendo debatir con ningún fanático, pues el debate se me hace una pérdida de tiempo y considero que es solo un show al que asiste la gente en parte por morbo. Richard Dawkins ha escrito esto. Organizar a los ateos ha sido comparado con pastorear gatos, porque tienden a pensar independientemente y no aceptarán ninguna autoridad. Lo cual deja claro que la idea de un movimiento ateo homogéneo es imposible. Yo creo que un primer paso sería construir una masa crítica de aquellos dispuestos a salir del closet. Creo firmemente que esto estimularía a otros a hacerlo. A diferencia de Hawkins, yo creo que si bien los gatos no pueden ser pastoreados, cuando son muchos, pues por lo menos hacen ruido y no pueden ser ignorados. Creo que cada vez es más necesario como ateos ponernos de pie y decir públicamente que lo somos, siempre que no pongan en riesgo su vida, su salud, sus relaciones, su empleo y otras cosas que valoren ustedes mucho. Una vida sin dioses se puede asumir de muchas formas. Yo personalmente he asumido un papel de divulgador. No me interesa el debate, ni la discusión, y menos contestar a los insultos y descalificaciones personales. Cada quien puede creer lo que desee. Están en su derecho, del mismo modo que yo tengo el derecho de decir que esas creencias son una estupidez. El ateísmo, en última instancia, es una afirmación personal de la libertad, de los derechos, de la dignidad humana, que debe comenzar forzosamente a nivel individual. Es una forma de no bajar los ojos ante el universo, sino mirar de frente una realidad y afirmar que podemos conocerla porque tenemos la misma esencia que todo cuanto nos rodea. Somos materia que ha evolucionado hasta convertirse en el universo que se cuestiona a sí mismo, que se conoce. Todos los mismos átomos, de los mismos neutrones, protones y electrones y demás partículas, todos sujetos a las mismas leyes y a las mismas limitaciones.
emociones, con la única diferencia que nosotros somos materia que es capaz de cuestionar, capaz de imaginar y capaz de hacerse libre a sí misma. Pero ahora es tiempo de terminar este video. Espero que haya sido de su interés y de su utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.